Bien, hermanitos, pues muy buenos días. Estamos trabajando nosotros todavía con la trecena de C Ocelot, ¿verdad? En la lectura de la Mochli. Es interesante, hermanitos, que todos nosotros vayamos practicando esta lectura, vayamos observando los patrones de repetición de estos trabajos. ¿Sí? O sea, de estas imágenes. Y si estuviera en nuestras posibilidades, pudiéramos pintar, ¿verdad? Ir trabajando con la lectura de este tipo de escritura, porque es una escritura mántica, filosófica, nahuálica. ¿En qué consiste precisamente el trabajo mántico, filosófico, nahuálico? Bueno, es que es una forma de vida, hermanito. Es una forma en la que nosotros debemos de vivir esta vida. ¿Sí? Entender que en cualquier tiempo en el que estemos, en cualquier edad en la que estemos, tenemos que vivir en armonía. Encontraremos caos. Sí, es cierto, hermanitos. ¿Por qué? Porque en nuestra vida vamos encontrando esos altibajos que decimos, pero cada día nos debe de ir, nos debe de ir enseñando cada día el por qué y para qué vivir, ¿sí? Y justamente el día de hoy, hermanitos, el día de hoy estamos en un día Mahtlaktliwanse, Mahtlaktliwanse, Tonali Miquistli. Hoy estamos en un día 11 muerte, ¿no? El número 11, ojo, el número 11 es muy interesante. El número 11 representa el unir lo espiritual, lo material, unirlo para crear un nuevo, miren, de esta manera, una nueva vida. Lo que decimos es un descanso, pero no descanso, no acción, no. Es un descanso en lo cual descansan las dos energías, tanto lo espiritual y lo material, para poder empoderarnos y encaminarnos hacia una nueva forma de ver la vida. Fíjense, son los dos brazos, si los unimos, hacemos esto, estos dedos que es el fuego, miren, 5 y 5, 10. Y al unirnos creamos el 11. ¿Ustedes han encontrado este tipo de manos en la Iglesia Católica? Yo creo que sí. Tenemos a la Virgencita de Guadalupe, ¿sí? Tenemos a la Virgencita. No tiene nada que ver con la religión, ¿eh? Miren, ella tiene aquí en la parte de su yelchiquiscali, aquí a la altura del esternón que tenemos aquí en el pecho, ¿sí? A ver, déjenme mover mi collarcito porque, miren, acá tiene sus manos así. Es un signo, es una mudra, es una intención al hacer esto, ¿sí? ¿Por qué les hablo de estas cosas? Justamente en los Amoshli, porque eso estamos estudiando, hermanitos. Entender las posiciones de las manos, las intenciones de las manos. Cuando unimos estas manos y elevamos esto, elevamos un poquito nuestros bracitos, llega a sentirse la vibra aquí en los codos. Hagan esto y como que levantan esto con un poquito más de fuerza. Se siente la presión en los deditos y hacemos esto, le pegamos, ¿sí? Esta parte de pegarle en este y el chiquiscali es como tocar la puerta de alguna habitación. Esta es una habitación, este es un contenedor. Cuando nosotros le pegamos, hacemos
estamos intencionando que se active esta energía interna que tenemos, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hacemos un ejercicio, que justamente el día de hoy vamos a iniciar con los pedidores de lluvia y se va a utilizar mucho las manos, el cuerpo, hacemos esto, es un ejercicio. Empezamos a activar aquel y el chiquiscali, porque nos vamos a conectar con Tonatiu, Chalchihuitlicue, Tlaloc, Tlazocteotl, Yehyecat, Tepeyolojtli, Tonantzintlali, ¿no? Huehuescoyotl, Mixcoatl, Mictlampa, y el número 11, nosotros, ¿sí? Entonces empezamos a activar acá, ¿sí? Toda esta parte, estamos tocando para que se active la energía que tenemos. Cada día vamos a trabajar con una energía, acuérdense. Y cuando le hacemos esto, le decimos, Yeyecat, Yeyeca Quetzalcóatl, entra y el chiquiscali, o sea, en este cajita torácica, para que podamos trabajar el aire, el Yeyecat, terminando la clase se los envío. El viento, el aire, tiene un poder súper interesante. Inhalemos, exhalemos, ¿a dónde entró? En nuestro cuerpo ese aire. Ese mismo aire se puede elevar al, al Ilhuicac, al cielo, donde están las nubes. Entonces, cuando nosotros empezamos a mover estas nubes, ¿verdad? Como el ejercicio que hicimos en el cálculo Huitzilin y Panyehecas. Primero en la mañana, estos son lo vamos a hacer los ejercicios en dos momentos. En la mañana los vamos a llevar a donde veamos las montañas, para que en estas montañas puedan cargarse de humedad estas nubes. En la tardecita ya los atraemos acá, por donde nosotros queremos que llueva. Sí, pero ¿qué tan importante es el aire? ¿Qué tan importante es este ejercicio? ¿Qué tan importante es este? ¿Qué tan importante es este, esta intención? Estas que le llamamos mudras. En el mundo occidental, pero en el mundo de los náhuatl es ma, ma, shoch, poncalistli. Ma, de mano, shoch, de xochitl, poni, de florecer, listli. Es el florecimiento intangible de nuestras manos. Recuerden que florecer es lograr muchas cosas. Entonces, cuando nos muestra Xochiquetzal y esto lo encontramos mucho, hermanitos, en los amoshli. Miren, este signo. El dedito gordo con el dedito que tenemos aquí. Este es el fuego. Este es el aire. Nosotros somos parte del fuego, sí. Ahorita, nuestro cuerpo, tenemos la temperatura corporal. Ojo, eso hay que tenerlo presente. Nuestra temperatura corporal, nuestro corazón está regulando esa temperatura. Ojo. Y el aire nos está dando vida. Cuando nos hace esto en las imágenes mánticas, en los tonali, y nos lo señala hacia adelante, hacia arriba, no hacia abajo, no señala como diciendo, tú eres el que debe de despegar en forma de diagonal y elevar. Es interesante. ¿Por qué les hablo de cómo mover, cómo encontrar las manos, cómo encontramos los amoshlis sonriendo? Dan un gran mensaje, hermanitos. Fuego y aire, nosotros somos fuego, nos dice, eleva tu pensamiento, eleva tu sentimiento, eleva tu espíritu y conéctate con eso que es
intangible ante los ojos físicos. ¿Por qué? Ante, ante los ojos de nuestro Nahual, sí los podemos ver, ¿sí? ¿Traemos energías pegadas? Sí. Desde el día de antier, que yo fui a hacer una ceremonia, traigo algo aquí pegado en la espalda. Ujú. Y necesito el día de hoy quitármelo para poder empezar bien el curso. Por ahí los que tienen visión, los que pueden observar, pueden ver que traigo una energía. Esa energía es el pago que tengo que dar para... ¿Se fue la señal, hermanito? Sí, hermanito. Muchas gracias, muchas gracias.
Hermanitos, Temasiani mandó en el chat la foto de que no tiene internet. Claro. Ujú. Sí, gracias. Entonces, ¿nos desconectamos? Yo creo que nos esperamos, ¿no? A ver si, ¿cómo ven? Sí, hermanita, gracias. Ujú. Esperamos unos minutitos más. Claro, claro. Sí, Y gracias. la conexión se restablece cuando él tenga internet, no, no importa que nos quedemos aquí, ¿verdad? Sí, Claro, hermanito, no no importa. importa, no Ok. importa. Esperamos aquí. Bueno, Sí. vamos a esperar a ver si ahorita se reconectan unos 15, 10 minutos, a ver qué. A ver si regresa la conexión. Sí, Yeah. hermanitos. Esperando, preguntándoles, hermanitos, para irnos conociendo ustedes de aquí. ¿Alguno ya ha tomado pedidores de lluvia? Ah, Mm, yo no. Yo no. ¿Usted, hermanita? pero no lo tomé completo porque fue cuando entré, ya habían empezado. Ah, ok, entonces lo va a volver a tomar, Ujú. hermanita. Sí. Muy bien, muy bien. Es que yo tenía alguna duda, justo le quería ahorita preguntar al Temastiani, pero dije, bueno, a ver si alguno de los hermanitos o hermanitas podían compartirme su experiencia. Respecto a que el Temastiani, pues en el de pedidores de lluvia, pues él nos ha enseñado a justamente ir como canalizando o enfocando el agüita fertilizadora hacia a la montaña, a la ciudad donde se necesite, pero a mí me salía la duda de que cómo se puede utilizar también esa agüita fertilizadora, ese licor fertilizante, pero para los proyectos propios de uno, ¿no? O sea, si hay algunos ejercicios para esos propósitos. Que si también se puede utilizar pedir de lluvia, pero para algún propósito personal o familiar, etcétera. Esa era la duda que yo tenía. Sí, pues hay que preguntarle a Temastiani ya, A ver qué ¿verdad? dice al respecto. Pues bueno, esperamos. De hecho, así como es de extensa la sabiduría, yo creo que no va a haber problema. Yo creo que sí hay algo que se puede hacer. Seguro, seguro, Sí, yo hermanito. también Sí. creo nada más saber cómo, ¿no? Ajá, Ajá. exacto, saber cómo para también empezar a canalizar Ayer una foto de la que mandó el hermanito Yao Ejecal, creo, el que luego, el hermanito, no, Israel, creo, el que hace los remedios y de herbolaria y masajes, sí. cuando subió un video poquito que se miraba ahí como la nube hasta como si fuera una culebra, pues, o Mixcoac, se Ah, miraba sí, bien, sí, sí. wow, yo Sí me lo quedé, vi. mira, Sí lo vi. como, El video que está formando el COAT, ¿no? ajá, Sí. el Coat, sí. Ahí se ve pues como el poder que tienen ellos por allá para poder, en la conexión que ellos tienen pues como grupo pues, o cómo se dirá. Sí, pues sí, bueno, tanto en lo individual y lo colectivo, hermanito, se va formando, ¿no? Sí, Esa conjunción se hace muy poderosa. bien hermoso, como las energías saben, por eso como que todo este lenguaje, como habla el maestro, el Temasiani, sobre las plegarias, y es, las plegarias, como que la forma que tenían de hablar ellos, como que es bien especial, ¿verdad? Sí, hermanito. Y hace conectarse a uno, wow, qué hermoso. Hola, buenos días a todos. Pues yo Buenos me días, quedé con la hermanita. duda, me quedé con la duda esa de lo que está diciendo ahorita de que trae un dolor en la espalda y que porque tiene que pagar, es el precio por pagar. Eso me quedé intrigada. Yo quisiera que nos lo explicara mejor. ¿Pago? ¿Por qué pago y pago a quién?
Pues yo compartiendo mi opinión solamente, ¿no? Mi opinión de lo que he escuchado que el Temastiani comparte, hermanita, pues es que dice que toda petición o plegaria que nosotros hagamos a las energías sagradas tiene algún precio que pagarse. No necesariamente tendría que ser un precio de enfermedad o de malestar de uno, ¿no? Sino pues también tiene que ser el esfuerzo, el compromiso de uno, el sacrificio que uno tiene que hacer. O sea, a eso es lo que yo he entendido que se refiere. Que de alguna u otra manera sí hay que dar ese algo a cambio para que se complete ese ciclo de dar y recibir, hermanita, ¿no? Y yo creo que ahorita el Temastiani, y yo creo que a niveles más profundos y avanzados como lo es el Temastiani, obviamente han de manejar energías más profundas y más sutiles, ¿no? Que igual en una ceremonia o en algún manejo de energías, pues ven que nos ha contado que hay larvas energéticas, ¿no? Entonces, alguna de esas energías se te ha de pegar o se te ha de subir o las de tener que cargar como pago en algún tiempo, ¿no? Por eso decía el Temastiani que se la tiene que quitar, pero yo sí entiendo que de alguna u otra manera hay pagos, principalmente energéticos, ¿no? A través del esfuerzo, del sacrificio. Ya, un pago de la energía vital, ¿verdad? Dice él, pero pues ellos lo que lo hacen, pues dan su energía como ofrenda, pero Exacto, muchas personas, bueno, he conocido algunas personas que dicen, no, yo no voy a hacer eso porque yo no voy a estar dando mi energía vital, es mi vida, yo no la voy a dar, qué energías ni qué nada, pero al igualmente, si tú no das tu energía, no la ofrendas con esa conexión, como quiera, tu energía se te va y la estás desgastando en preocupaciones, en exacto, pensamientos de cualquier otra cosa, como quiera tu energía vital. No, si vives en el mundo mundano, como quiera, no te pertenece. Es exacto. mejor ofrendarla y obtener algo a cambio, como tú dices, das y recibes. Ya. Yo así lo veo, pues. Yo también, hermanito. Yo coincido con su visión, hermanito. No, sí, sí la están explicando bien, ya estoy entendiendo mejor. Y sí he escuchado mucho de eso y la verdad mucha gente hasta asusta a uno. Luego, ¿me entiendes? Lo dicen con una forma que hace que te asustas, pero ya como ustedes lo están diciendo, ya estoy entendiendo mucho mejor. Creo que ya No, Sí, regresó el Temastiani, ya se ve la pantalla, ¿no? Otra vez. Sí, sí. A hermanitos, ver, sí. Ya llegó el qué Temastiani. ya bueno. después de irme a darme una vuelta, a tomarme un café, ya regresé. Bien, Qué hermanitos, bueno, qué bueno, sí, Temastiani. hermanitos, tienen toda la razón con la energía, justo es eso, ¿no? Yo les decía que ofrendar la energía es que, en pocas palabras, es como decía la canción de Joan Sebastián, la vida es una paleta de hielo, la, la comes, la chupas, dice, se acaba, no la chupas, no la comes, se acaba de todas maneras. ¿Y por qué no emplearlo para algo benéfico para nosotros y para los demás? ¿No? Les decía yo, es importante lo que les explicaba, la forma de poner las manos, las mudras o como los queremos llamar, nosotros le llamamos Ma Shoch Poncaliscayot, el florecimiento de las manos, porque en el Amoshli tenemos mucho de este tipo de cosas, ¿sí? Y justamente el día de hoy, un día 11 en el que nosotros nos empoderamos, el ejercicio con el número 11 les decía, agarramos esto, le pegamos aquí en esta cajita para activar la energía física y la energía espiritual, ¿verdad? Todo eso nos va a ir ayudando a empezar a activarnos. Antes de hacer todos esos ejercicios, hacemos primero esto, ¿sí? Activándolo, diciendo una plegaria justamente para nosotros, que les decía, el número 11 somos nosotros también, diciendo, estoy dispuesto a trabajar. Todo lo que tenga que ser para mí, lo emplearé primero para mi beneficio y para el beneficio de los demás. Tengo que asimilar este conocimiento, este poder, esta cualidad para poder aplicarlo con los demás, ¿sí? Y bueno, el día de hoy vamos a trabajar con Cuespali.
Y precisamente Cuespali, ¿qué? Sí, ahí está. Entonces, esta parte de Cuetzpali es un medio. Por eso al inicio les hablé eso de que traigo cargando la energía porque hoy lo tengo que ofrendar, tengo que entregarlo, tengo que liberarme de él, porque es el pago que hay que dar. Entonces, Cuetzpali es una lagartijita. Los que hacen mucho ejercicio hablan de las lagartijas, ¿no? Doblamos los brazos, elevamos, elevamos. La lagartija es un medio. La lagartija nos enseña que es un contenedor de energía, ¿no? La lagartija envía la energía hacia el cielo, lo baja hacia la tierra. Esa es una de sus cualidades cuando Tepeyolotli repartió todas estas energías. ¿Quién es Tepeyolotli? El espíritu de la montaña. ¿Se acuerdan del cuentito que lo contamos dentro del Temazcal? ¿No? Que la lagartijita llega corriendo y yo, ¿qué? Mi gran señor Tepeyolotli. Le dice, pero es que ya vienes llegando al final de la reunión, ya hice la repartición y tú, pues ya no tienes nada que, no tengo nada para ti, no tienes nada que hacer. Le dice, pues ¿cómo? Yo ya llegué. Le dice, no te preocupes, tú serás el emblema de la regeneración, ¿no? Tu poder es que parte de tu cuerpo se puede despegar y se puede regenerar. Entonces, la lagartijita, como un medio de defensa, su colita lo puede desprender a, a voluntad y todavía sigue vibrando su colita Sí. para que el depredador atrape solamente su colita y él pueda huir de una forma que, ¿no? Que pueda sobrevivir, pero también es un medio, ¿no? Entonces, por eso nosotros debemos de entender, de activar esta cajita y el chiquiscali, ¿verdad? Para que pueda entrar la energía y expulsarlo. Ojo, es importante dejar que entre, pero también dejar que salga. Por eso al terminar de hacer un ejercicio siempre hacemos esto, nuestra salivita, y lo empezamos a activar, este dedito de medio, estos dos, aire y nosotros. Hacemos un círculo, ¿verdad? Hacemos esto, cerramos, cerramos. Es importante por la lagartija que yo les decía. Nosotros somos contenedores y puede entrar nuestra energía con nosotros, pero debemos de liberarlo. No nos conviene tenerlo. Tenerlo nos consume energía y eso no debe de ser así. Nuestra salivita es muy poderosa, nos sirve como protector, nos sirve como sanador. Tal vez a ustedes en la niñez, a mí me sucedió mucho, que me caía, ahora lo mismo lo hago con los peques, me caía, a ver, date para acá, con esto te sano, ¿no? Y sanan, y ya no les duele a los niños, máxime los niños, háganle esta prueba, mucha psicología, mucho poder, lo somos nosotros. Y hay que enseñarle eso a nuestros peques. Bueno, entonces, a todo esto, veamos aquí, miren, tenemos a un personaje, esta es la imagen mántica inferior, imagen del sendero del camino, ¿sí? Si antes de esta imagen estaba esta imagen mántica, ¿verdad? Si se dan cuenta, es alguien que trae sus objetivos, alguien que dice, todo lo que yo haga para cumplir mis objetivos, su manita aquí en el corazón. La flecha representa objetivos. Bajo mis objetivos. Lo voy a hacer todo de corazón, trabajar con mis metas, con mis anhelos de la vida, con esa seguridad. ¿Con qué? Con un pensamiento florido, aquí miren, con la conexión con el universo. Recuerden que este cabellito es parte de es una extensión más de nuestra columna vertebral, este cabello,
Es una conexión, por eso nos lo pone aquí el copetito, un pensamiento florido, una percepción florida, una intuición que pueda observar lo florido, la ayuda, ¿no? Ayudar a los demás, la generación, generar esa intuición, esa percepción y caminar en este sendero. Después de caminar, después de tener un pensamiento florido, después de decir, estos son mis objetivos, pero nada, no nada más decir, sí, los voy a lograr mis objetivos porque los quiero hacer de corazón. No, hay que trabajar, hay que accionar. ¿Cómo? Vemos aquí a un personaje todo colorido de rojo, ¿eh? De color rojo, del tona, de la fuerza de voluntad. Y vean qué está haciendo. Está expulsando todo aquello que no le permite vibrar. ¿Y qué no nos permite vibrar, hermanitos? Emociones negativas. ¿Cómo qué? Como la emoción de, híjole, suena fuerte, pero la de la autocompasión, hermanito, es lo más difícil. ¿Por qué? Pobrecito de mí, yo no lo puedo lograr. Eso debemos de expulsarlo. Debemos de empoderarnos y yo soy un guerrero. Yo lo voy a lograr, ¿no? Claro, tampoco es nuestra culpa, porque así nos programaron. Eso le conviene al sistema, le conviene la política, le conviene la educación, le conviene la religión. Es más, le conviene a nuestra familia vernos sumisos. Sí, no tenemos que sacar eso. La otra parte, las emociones de la venganza, la envidia, es una enfermedad. Para los abuelos es una enfermedad, ¿sí? La venganza, el deseo insano, los vicios, el alcohol, el tabaco, las drogas, porque no se crean que nada más en la actualidad hay todo eso, en la antigüedad había también, ¿no? Aunque nos lo pintan, no, pues eran unas escuelas impecables donde no se consumía el alcohol, sí se consumía, claro, discretamente como algo prohibido, pero se hacía, ¿no? Ahora bien, está la otra. Ahora en la actualidad, ¿cómo lo podemos aplicar que vemos el personaje? Si se dan cuenta, él es No, otra vez. Ah, bueno, ahora listo. perfecto. Sí, ya estamos de regreso, manito. Este internet que nos está jugando malas pasadas. Les decía yo, si se dan cuenta, está amarradito, ¿sí? Y él no se esfuerza, está amarradito. Dice, yo me aferro a mi trabajo, a vivir en este camino limpio y puro. Pero eso, ¿dónde está, maestro? Aquí está, miren. Ese atadito que ven ustedes, mecat, que le llamamos nosotros mecat, como esta cuerdita, representa nuestra vida. Esta es nuestra vida, este es nuestro destino, ¿sí? Entonces, esa cuerdita blanca, si ustedes se dan cuenta, es una cuerdita blanca, quizá con un poquito de teñido de amarillo, con estas franjas amarillas, pero nos habla de eso. Para que nosotros vivamos en este sendero, en este camino, en esta vida blanca, en un vivir armonioso, hermanitos, cuesta trabajo, me atrevo a decirles que cuesta lo triple vivir en armonía, pero es hermoso vivir en armonía. Vean, él dice, yo me aferro a una vida limpio y puro, sano, armonioso, tanto con mi familia, tanto con mis seres queridos, tanto con mis hijos, tanto con todo lo que me rodea.
Pero para vivir esa armonía, ¿qué necesitamos? Ojo, expulsar todo eso que no nos permite. A pesar, ojo, a pesar de que sea algo amoroso y medicinal. ¿Cómo qué? Como el amor, hermanito. Si se dan cuenta, miren, de su misma boca emana una lengüetita de malinal. Dice, esto que expulsamos es medicina. Sacar de nuestra vida el odio, el resentimiento por personas que nos hicieron daño. Y a veces, hermanitos, son nuestra familia, es nuestro papá, es nuestra mamá, inconscientemente son nuestros tíos, son nuestros abuelos, que nos implantaron ese chip y nos dicen, tú eres superior a los demás, tú eres más que los demás. Y no es así, ¿sí? Tú como hombre, si te veo haciendo tortillas, con el perdón de la palabra, aquí en los pueblos todavía se maneja. Eres mujer, para no decir la otra palabra. No, 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 no. Tú allá, siéntate en tu mesa, espera tu café, espera tu desayuno. Eso nos enseñaron los papás y los abuelos. Pero en la actualidad yo creo que debemos de cambiar, ¿no? Tenemos nuestras manitas, pues a lo mejor si no sé mucho cocinar, me pongo a barrer, a trapear la casa, a ayudar en qué te ayudo, en qué colaboro, ¿no? Eso tenemos que sacarlo para vivir en armonía, ¿no? Bueno, ahora a todo esto, aquí nos muestra un lengüetita de fuego también. Hay que tener ese ímpetu, esa disciplina, ese fuego que quema, porque los cambios duelen, hermanito. Créame, duele mucho. Te vibran, te simbran lo que es la vida. Pero bueno, a todo esto, ¿qué significa? ¿Qué significa expulsar todo esto? Morir. ¿Sí? ¿Una muerte? ¿Sí? ¿Qué significa? Para los abuelos, no, no es que me voy a suicidar. No, 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 no. Vean, es un caballete de huesos de muerto. ¿Se dan cuenta? Miren, este personaje está montado en este caballete de huesos. ¿Qué nos dice? Muere para vivir. Empodérate. Atrévete a dejar morir todo aquello que no te permite ser tú mismo, que no te permite vivir en armonía, que no te permite empoderar tu náhuatl. En este día, cuando nos toque Mahtlac Spalin, vamos a intencionar en la noche o en el día, cuando querramos hacerlo, expulsar todo aquello que no nos permite trabajar. En sí hay que matarlo, hay que eliminarlo, pero sin olvidar que no estamos con todo lo florido, todo lo hermoso que existe. Miren, por eso tiene sus antenitas.
Salud, salud. Nah. Bueno, estamos de regreso, hermanitos. Esperemos que pues, nos deje trabajar. Permíteme. Bien, les decía yo, hermanitos, en este caso es el trabajo de dejar morir a ese otro yo, ¿no? En este caso vemos a un personaje que está atado, pero está montado sobre esa energía de la muerte, ¿no? Todos nosotros estamos envueltos en esa línea en el que está este personaje. Estamos vulnerables, estamos conectados con este Miquisli, con esta muerte. Hermanitos, hermanitas, ¿todavía están ahí o ya se fueron a dormir? Ah, Aquí estamos, hermanito. Aquí estamos esperando. Oye, ¿dónde vives tú? De acá ¿Vives de Ciudad de México, hermanito. en Ciudad de México? Oh, Sí, hermanito. Sí, acá tienes tu casa. Acá tienen su casa, oh, hermanitos, hermanitas, acá en Ciudad de México, por Naucalpan. Naucalpan, muchas gracias. Yo tenía un Sí, buen amigo ahí he estado fallando mucho. Es Oh, el sí, de Mastiani. Bueno, hermanitos, pues esperemos que
Le está fallando mucho el internet del Temastiani. Yo creo que es un boicot desde el cónclave del Vaticano. Sí. Yo creo que sí. Debe ser eso. Sí, no quieren que nos llegue la sabiduría. Claro, te vas a despertar. Sí, exacto, pues no le conviene al negocio, ¿no? No nos conviene a nadie, y menos a Sí, los que eso. estamos aprendiendo. Yeah. Esperemos que... ¿Qué día es hoy, compañeros? En nuestro calendario es 13, ¿no? Dijo el maestro. 11, McClatchy, One. Mikisli, sí. Ah, Mikisli, sí. Qué padre. Matakli, Wanse, Mikisli. 11. 11 muerte. McClatchy, One, McClatchy. Ok. McClatchy, One, McClatchy. Ese One, McClatchy, McClatchy. Soy malo con los números. Lo que comentan, hermanitos, de estas interrupciones, finalmente sí es cierto, porque las energías también no quieren, no sé si se han dado cuenta que cuando ha hablado Temastiani sobre Mikisli, son clases que se interrumpe. O sea, son como, pues las energías también no todas son positivas, ¿no? Y quieren detener lo que dicen ustedes, detener. Entre menos sepamos, somos más frágiles, más fáciles de manejar, ¿no? Entonces, sí Claro. es una realidad, ¿no? A veces quiere uno hacer alguna ceremonia y todo se te pasó el camión, te torciste un pie, no llegas, ¿no? Ujú. Sí. Es como, es algo bien curioso que cuando estás en un estado así, las energías pueden como manipular tu entorno. Tienen mucha fuerza también, igual como las otras energías que son de sagradas o de sabiduría, no sé, pero sí manipulan. Yo les quería comentar algo. Lo diremos de chía, pero sí hay mucho de realidad. Pero quería comentarles algo más, uno más interesante, igual de interesante, que el miércoles pasado en una ceremonia de escuelas trinitarias marianas que me invitaron bajo un ser de luz en estado de mediunidad, y comentó que este 1 de mayo a las 18:49 de la tarde, pues 18:49, se va a abrir un portal para poder contactar, para poder establecer contacto con algún ser superior que nosotros queramos. Puede ser nuestro protector o puede ser alguien que nosotros queramos, y se cierra a las 5 del 2 de mayo. Para ello hay que poner un vaso de agua en nuestro recinto donde dormimos y tomar mucha agua porque va a haber mucho calor. Esto véanlo con mucha discreción, es muy subjetivo totalmente, es una canalización, pero vale la pena hacer ese trabajito. Por ahí en internet hay algo sobre el gemelo cuántico, ¿no? Esta parte que el maestro y en tradición se maneja como el Tezcatlipoca. Entonces, pues este fue atreviéndome a hacer el uso de esta palabra porque pues no está el maestro, pero me da gusto comentarlo y ojalá no contradiga lo que el maestro dice. Es simple y sencillamente ponernos en disposición de que entre en contacto con esos seres de luz que según esta entidad dice que van a llegar para evitar tantos catástrofes y todo lo que se habla del apocalíptico de Nostradamus, que el Papa Negro, todos esos rollos. Pues vamos a ponernos en disposición en una vibración alta, como nos indica el maestro, con nuestras manos y buscando la manera de cómo trascender un poquito más en nuestra conciencia. Ahí les dejo eso mientras llega el maestro, y disculpen si esta palabra puede herir a alguien o no vaya de acuerdo a las líneas del maestro, pero son experiencias personales que comparto. Ojalá sea de utilidad, porque yo las tomo en cuenta y pueden ser de utilidad siempre y cuando se utilice para bien. Gracias, compañeritos.
Laszlo Camati, hermanito. Sí, Gracias. Hermanito, una pregunta, ¿me puede repetir la hora? ¿Era el 1 de mayo? ¿A qué hora, hermanito? Bueno, creo que se quedó sin internet también. Sí, parece que sí, el hermanito que nos compartió, Soy el profe Oscar, Hermanitos, servidor. yo voy a salir ah, porque estoy trabajando, ¿ok? Nos vimos en la noche. Que tenga nos vemos, bonito. hermanito Pedro. Sí, les comentaba, no sé, estoy aquí lidiando con uno de mis nietos, llamado Ok, Nahuicol un conejo, que ya llegó el maestro, creo. hermanito, solo le preguntaba que la hora, si me podía repetir la hora. A 18:49 entra y se cierra a las 5 de la mañana del 2 de mayo, y entre las 18:49 del 1 de mayo. Es un portal. Gracias, Gracias. hermanito. Espero que todo sea para utilidad y para mejorar la conciencia. Eso, Camati. Laszlo Camati, Nainichi. Bien, hermanitos, pues ya estamos de regreso. Les decía yo, todo este cambio, toda esta transformación, transmutación, renovación, como le querramos llamar, justamente es con esa justicia. Hay una justicia, algunos le llaman como la justicia divina, algunos le llaman como el boomerang, ¿no? Lo que tú das, eso recibes. Algunos le llaman el karma, ¿no? Y en este caso, para los abuelos, para esta parte del trabajo, se le llama como precisamente el Xochponilistli. ¿Qué es Xochponilistli? Florecer. El momento en que nosotros florecemos, en el momento en que nosotros florecemos, vivimos
Hermanitos, hermanitas, acaba de escribir el Temasiani en el grupo que dice que ya el internet no le deja conectarse. Y ya mejor nos vemos en la tarde-noche. Bueno, mejor nos vemos en la tarde. Que tengan un excelente día, hermanitos. buen día hermanitas. para todos. Buenas tardes, hermanitas, Hasta hermanitas. luego, buen día. Hermanitos, Buen nos día. vemos en la noche. Que Hasta estén luego, muy bien. abrazos. Macaulay, Gilwit.